Queridos compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Recientemente tuve que hacer unos trámites en el Consulado de España, en Bruselas. Nada complicado, me llevó pocos minutos de hecho resolver mi asunto y me quedó un buen rato libre después. Hacía buen día, cosa que no siempre está garantizada en Bruselas con el tiempo que aquí tenemos, así que me decidí a darme un paseo por el Parque de Bruselas que queda muy cerca del Consulado de España. Y mientras que estaba paseando, me embargaron una serie de pensamientos un tanto filosóficos y me dispongo aquí a contar ahora cuál fue mi hilo de razonamiento durante este paseo. Empezó todo porque me pareció de lo más extraño tener que ir al consulado a hacer una gestión. Al fin y al cabo, soy residente en Bruselas desde hace ya 3 años. Pago aquí mis impuestos, tengo aquí mi sanidad. Sin embargo, solo se me permite votar en las elecciones municipales. Si quiero votar en las regionales o en las nacionales, tengo que hacerlo en mi país de origen, en España, de donde soy ciudadana. Y quizás piensen que esto no impacta en gran medida mi vida y que no supone ninguna desventaja real para con otros ciudadanos belgas. Y probablemente estén en lo cierto. Sin embargo, la historia cambia si se trata de personas de grupos menos privilegiados de la sociedad. Pongamos por caso la situación de muchas de las cuidadoras de personas mayores en España. Muchas de ellas, lo digo en femenino porque es un trabajo que fundamentalmente desempeñan mujeres, la gran mayoría de ellas proceden de diferentes países de Latinoamérica. Y aunque son residentes en España y tienen sus papeles regulados, no pueden votar en las elecciones regionales o nacionales en las que en definitiva se va a decidir sobre leyes que les afectan directamente y que pueden decidir en última instancia si tienen derecho o no a quedarse en el país. Además, luego está la consideración de que unas nacionalidades o ser nacional de un determinado país confiere muchas más ventajas que ser nacional de otro país. Y para ver esto no hay que irse muy lejos. No tenemos ni que salir de Europa. Los ciudadanos británicos ahora, con el Brexit, están perdiendo su derecho a la libre circulación, uno que todos los europeos dábamos por sentado. De hecho, hace poco, hablando con mi pareja, que es británico, le preguntaba, porque bueno, he de decir que él, desde que empezó todo, desde que salió el Brexit en el referendo en 2017, se ha estado planteando si pedir la nacionalidad española. Y hace poco le pregunté, ¿pero no te daría pena tener que renunciar a tu nacionalidad británica? Al fin y al cabo es tu identidad, le dije yo. Y él me dijo que no se sentía así, puesto que durante la campaña del Brexit, la entonces primera ministra había dicho, Theresa May, había dicho que un ciudadano del mundo es un ciudadano de ninguna parte y que por lo tanto él no quería identificarse con esta mentalidad y que por lo tanto ya no le daba pena dejar de identificarse directamente con la nacionalidad británica. Es que en Europa nos enorgullecemos y vanagloriamos de ser el viejo continente. Al fin y al cabo, tenemos supuestamente la historia más larga, más distendida, más dilatada, perdón, de la civilización desarrollada. Al fin y al cabo, en Europa se forjó el concepto de Estado-nación. Sin embargo, yo creo que deberíamos hacer una mayor introspección, porque en muchos sentidos Europa sigue siendo un continente viejo. Estoy convencida de que tenemos que prohibir o acabar con el concepto del Estado-nación, puesto que este no hace sino crear tensiones raciales, por ejemplo, en Estados Unidos, tensiones ideológicas o de identidad en Cataluña. Por ejemplo, si acabásemos con esta identificación de que un Estado es igual a una nación, es decir, que un Estado está compuesto por un grupo homogéneo de personas de una misma etnicidad, religión, etcétera, acabaríamos con el conflicto de los rohingyas en Myanmar de un plumazo. Se terminarían las tensiones con el independentismo catalán y el resto de España, puesto que sencillamente
se asumiría que un Estado está compuesto de la suma de todas las identidades que lo habitan y que no es, por lo tanto, homogéneo, que no hay una única etnicidad, religión, ideología, identidad, en definitiva. Así que creo que ya va siendo hora de que los estados se replanteen esta cuestión y de que se olviden de esta identificación del Estado-nación y pasemos al Estado posnacional. Quizás piensen que esto es algo que se me ha ocurrido de paseo cuando estaba muy inspirada, pero lo cierto es que ya existe un país en el mundo que ha abrazado esta ideología. Estoy hablando de Canadá. Una vez una persona destacada dijo que el único rasgo que define a Canadá como país es que no se compone de una única identidad y que de hecho es el resultado de todas las identidades que lo componen. Esta me parece una idea para nosotros europeos un tanto radical, pero desde luego me parece de lo más prometedora y positiva. Creo que deberíamos seguir el ejemplo de Canadá. Durante muchos años, en Estados Unidos se enorgullecían de ser un país de inmigrantes. Sin embargo, hoy en día y con Donald Trump sobre todo, ha habido una regresión al polo contrario y se celebra precisamente la etnicidad única y el supremacismo blanco y la represión de todo otro tipo de identidad. Creo que deberíamos volver a enorgullecernos de estar compuestos de muchas identidades diferentes, a celebrar la inmigración. Al fin y al cabo, con la globalización y los movimientos migratorios, cada vez más países en todo el mundo y la Unión Europea, podríamos decir que se trata de un continente de inmigrantes, o por lo menos progresivamente se está convirtiendo en uno. Así que deberíamos desterrar de una vez esta idea desfasada de la nacionalidad arraigada a un solo estado y arraigada a una sola identidad y pasar a abrazar estas identidades múltiples. No digo con ello que Canadá no esté exento de culpa. Al fin y al cabo, ellos también han cometido errores en el pasado con sus poblaciones indígenas, pero por lo menos han hecho algunos intentos de reparación con estas comunidades. Y esto ya es mucho más de lo que podemos decir de mi país, por ejemplo, o del colonialismo británico o del colonialismo belga. Y bueno, creo que voy a dejar el resto de mis reflexiones para el próximo paseo, porque al fin y al cabo el filósofo Nietzsche dijo en una ocasión que los únicos pensamientos de valor son aquellos que se formulan en el paseo. Hasta el siguiente paseo, pues. Gracias.